Buenos días compañeros y profesor, mi nombre es Oscar García. Una breve exposición sobre estructuras de datos. Las estructuras son una colección de uno o más elementos llamados miembros. Cada elemento puede ser de un tipo de dato diferente, por eso es su gran utilidad. En una sola variable podemos guardar distintos tipos de datos. Las estructuras pueden ser de dato simple o de dato compuesto. De dato simple tenemos enteros, caracteres y decimales u otros simples. Y dato compuesto podrían ser como estructuras, otras estructuras, vectores o listas. Veamos un ejemplo. Este es un ejemplo de estructura de datos simple de nombre de terceros que tiene un campo nombre que es de tipo texto, un campo documento que es de tipo entero y un campo fecha de nacimiento que es de tipo fecha. Y esta de tipo compuesto, que la denominé cursos, tiene dentro de sus campos o elementos, tiene otra estructura que se llama terceros, tiene un entero que se llama código de curso y tiene un te- tipo texto que se llama nombre de materia. Hay diferentes tipos. Hay tipos de estructuras estáticas que tienen una cantidad fija de memoria que se declara en su estructura. Las estáticas son las que acabamos de ver. Las simples son el booleano, el char, el entero. Las dinámicas, las compuestas pueden ser los arreglos, eh, conjuntos, estructuras. Las dinámicas, tipos de estructura dinámica, pueden aumentar y disminuir su memoria en su ejecución. De esas tenemos las lineales como las filas y las colas y las no lineales como los árboles. Para el funcionamiento del manejo de estas se maneja mediante punteros. ¿Cómo se declara una estructura en un lenguaje de programación? Entonces va la palabra struct y el nombre de la estructura. Va el tipo de dato del miembro y el nombre del miembro. Y así con la cantidad de miembros que tenga la estructura. Entonces acá puse un ejemplo, una estructura que se llama terceros, entonces tipo de dato char, se llama nombre y es de 20 caracteres. Tipo de dato entero, que se llama documento, y tipo de dato date, que se llama fecha. ¿Cómo se declaran las variables? En este caso se declara la palabra struct, bueno, hay dos formas, struct, el nombre de nuestra estructura, los datos o los miembros que contiene y al final de los corchetes ponemos el nombre de las variables. Entonces en este caso hemos creado tres variables, alumno 1 que sería de tipo terceros, que es una estructura, alumno 2 y alumno 3. La otra forma es definirla con struct, el nombre de la estructura y seguido el nombre de las variables paradas por coma. Y luego ya iría todo el tema de los elementos de la estructura. ¿Cómo se inicializa una estructura? También hay dos formas. En este caso, entonces tenemos struct, el nombre de la estructura, sus elementos, luego va el nombre de la variable, tipo estructura, sería alumno 1, le ponemos igual y entre corchetes colocamos los datos. Entonces diría, ejemplo, Juan, que va entre comillas porque es texto, el entero si va solo, que es el número de documento, y entre comillas iría la fecha. La otra forma es struct terceros, los elementos, el nombre de la variable, en este caso lo mismo, alumno 1, y entre corchetes, separado por comas, los datos de cada elemento. Acceso a la estructura. Hay como dos maneras de acceder a una estructura. Mediante el operador punto, entonces en este caso sería el nombre de la variable, alumno 1, punto, y el nombre del elemento, en este caso nombre. Acá estamos haciendo un ejemplo de una asignación, entonces digamos le ponemos que
igual a Juan. La otra es mediante el operador flecha o puntero. Entonces, para este sí hay que definir eh, un tipo de dato que se llama puntero. Entonces, aquí sería struct terceros, le puse un nombre X. Entonces, va struct, el nombre de la estructura y el nombre del dato. Struct terceros, asterisco PTR. Entonces, estoy definiendo un puntero. Al puntero le estoy asignando un campo que se llama X. O sea, lo estoy direccionando. Y dentro del comando strcpy, entonces el puntero en C es muy usado el flecha como puntero, símbolo flecha, el nombre del campo, coma y ya sería el valor. Esto sería, digamos, una asignación. Entonces en estos dos ejemplos estoy haciendo lo mismo, apuntando al campo nombre de la estructura eh, y asignándole un valor. Mediante este acceso, pues ya podemos hacer eh, las distintas operaciones que podemos hacer en cada lenguaje de programación, como sería leer, podemos imprimir, podemos asignar mediante o con el operador punto o con el operador flecha o puntero. Bueno, algunos de los lenguajes que usan estructuras son como C, C++, Visual Basic, .NET, Delphi. Me parece muy interesante el uso, digamos, pues en todos los lenguajes. .NET ahorita es muy usado para desarrollos, sobre todo web, y pues veo que la estructura es de gran utilidad, porque en esta podemos en una sola variable guardar todo un tipo de datos o de miembros de diferente tipo, ¿sí? Entonces no tendríamos, y quedarían compilados como en uno solo. Entonces esto nos ayuda a estructurar muy bien un programa, sobre todo cuando es de un tamaño pues considerable. Muchas gracias.